Hola oyentes y lectores, les damos la bienvenida a Medianoche en Main, capítulo 43. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y estoy acá con Andrés. Hola Lu, hola a todos los oyentes y lectores que están del otro lado escuchándonos en este podcast de Martes Ataca. Estamos de una forma rara, extraña, cerrando el año y empezando uno nuevo. Sí. Nosotros lo estamos cerrando mientras grabamos, pero ustedes lo están escuchando en el futuro, en el 2024. Sí, este capítulo va a quedar en un limbo temporal, como es un capítulo paradójico. Así es, pero lo que importa es que está y estamos cerrando no solo el año, sino la parte 2 del anexo de Danza Macabra, que sería el capítulo 43 de Medianoche en Main. Sí, antes de avanzar quiero aclarar que me comí una película en el listado de 10 al final de la parte 1. Era Nightmare on Elm Street de Wes Craven. Así que hecho este pequeño anexo, sí estamos listos para cerrar. Y esta parte va a ser muy contundente porque finalmente nos va a tocar hablar sobre libros. Sí, pero antes hay que cerrar la parte audiovisual, que como decíamos por un tema de tiempos, era muy difícil de meter en el primer episodio. Así todo, creo que la parte más importante está en los capítulos anteriores. Pero bueno, nos sirve un poco para retomar y concluir con esas ideas. Hay un capítulo dedicado íntegramente a la película de horror como comida basura, que es algo que se habla mucho cuando uno menciona películas de terror. Es un género bastante menospreciado y creo que hay ciertas razones para ello. O sea, cuando alguien te pregunta por una película de terror, tiene dudas de si va a estar buena o no, y ahí entra lo objetivo, lo subjetivo. Eso hace que sea difícil recomendar películas del género, porque los criterios para evaluarlas son muy exigentes a veces. A veces se espera que te dé miedo, o que no te deje pensando, o que tenga un poco de humor, o que se tome en serio el terror. Que sea verosímil. Que sea verosímil. Sí, King levanta algunos puntos muy interesantes sobre eso, porque por un lado hace hincapié en que la diferencia no radica en el presupuesto, sino en la visión sobre qué es la película y qué se supone que debe hacer, comparando la mediocridad de las películas de estudio, que tienden a fallar por ese lado, con las películas hechas por autores amateurs, que no tienen una distribución masiva y que cuando fallan tiene que ver más con la explotación. Pero hay algo que dice sobre usar una obra, entre comillas, mala para definir una base de comparación, porque por lo general uno piensa que debería haber mucho cine bueno, entre comillas de nuevo, para nutrirse. Y me parece que sirve elaborar una escala propia sobre qué consideramos malo, para no llamar malo a todo. De nuevo, enfocarse en qué está tratando de hacer la película, si lo logra con nosotros o no, y por qué. Este ejercicio de buscar diamantes entre la basura también tiene que ver con mantener cierto sentido del humor y cierto juego en la búsqueda de patrones y el goce de apreciarlos cuando aparecen. Sí, y tomarlo como un ejercicio. Realmente hay que ver muchas películas y dejar que ser sorprendido por lo que uno ve. Sí. Pasa mucho eso, de prejuzgar y de decir, no, esta película va a ser mala, o esto sobre esto, o tratar de encontrarle la lógica o no dejarse llevar. Y a veces uno termina viendo películas que decís, che, es objetivamente mala, pero a mí me gustó. Y mismo King trae sus ejemplos, como son Prophecy y Sorcerer, que él entiende completamente todo lo que está mal en esas películas, pero no puede dejar de verlas porque para él es como un lugar de confort, es un lugar cómodo, es como estar entre amigos. Y a veces el cine es un poco eso, conectar con algo que no le da tranquilidad, o más allá de lo que te produzca, si te da miedo o te da tristeza, estar cómodo. Tal cual. Y creo que eso también es conectar con los artistas que hicieron esa obra, que uno nunca va a saber cuál fue la intención, pero por algo a vos te tocó. Obviamente habla sobre Plan 9 de Ed Wood, Sí. que es canónicamente la peor película de terror jamás filmada, pero también menciona varias otras, entre ellas The Blob, que yo no recordaba como tan mala, y tiene que ver con esto que dice Andrés. Nos queda un capítulo sobre lo audiovisual
que si estás de acuerdo vamos a pasar bastante por encima. Sí, porque él habla de los seriales, lo que pasaba en la televisión en ese momento en Estados Unidos con estas series antológicas de terror, que es lo que más había en el género. Va mencionando algunas más conocidas que otras, Thriller, The Outer Limits, la más reconocida de Twilight Zone, que de hecho él hace una crítica bastante de, esto lo recordamos como algo bueno, pero no estaba tan bueno. Sí, igual no está en su top 3. No, ni ahí. Sí, las dos anteriores que mencionaste y una que se llama Kolchak the Night Stalker, todas salieron al aire entre el 60 y el 75. Y lo que sucede es que nosotros no vimos ninguna porque vivimos en otro país medio siglo después. Pero yo sí crecí viendo Escalofríos. No sé vos. Sí, Escalofríos, Le temes a la oscuridad. Podemos mencionar X-Files, que es algo más de nuestra época. Sí, pero creo que las dos infantiles le escapan a algunos de los problemas que plantea King para el horror en televisión, que tienen que ver con la dificultad de sentir horror en un medio que está plagado de horrores de la vida real. Sí. Y por otro lado, este conservadurismo de la televisión, que es cada vez más pronunciado, y cómo le pide algo imposible a sus programas de horror, porque quiere que te aterroricen sin aterrorizarte demasiado y que te vendan un montón de promesas que después no pueden cumplir por todas estas limitaciones del medio. The X-Files, si bien tiene capítulos terroríficos, me parece que está más en la tradición de la ciencia ficción o mismo de una serie de procedimiento. Hay un caso por capítulo, no es antológica, tiene una historia central que se desarrolla en capítulos clave y tiene una conclusión. Igual creo que en este punto hay un cambio de paradigma en cuanto a la producción y cómo se transmiten y cómo se consumen ahora las series de terror. La mayoría es por streaming, entonces ya se desapegó eso de la caja boba que contiene todo y creo que se están generando mejores contenidos que esos que mencionamos. Bueno, Flanagan, que explora con estas historias y convierte libros en series. Sí, y algo que King mencionaba en este capítulo es que muchos de estos episodios eran escritos por escritores de género que generalmente se dedicaban a escribir cuentos. Y es interesante que uno de sus cuentos casi llega a ser un capítulo de televisión, pero se lo rebotaron porque era muy turbio. Sí. Creo que era Strawberry Spring. No me acuerdo ni siquiera en qué compilado está, pero lo hablamos en algún capítulo. Si no fue Night Shift, fue Skeleton Crew. Pero bueno, él no da como una visión muy alentadora de el horror en la televisión. Pero bueno, pasemos al Aquí noveno. viene lo bueno. Al noveno capítulo de este ensayo llamado Danza Macabra, que es donde se podría trazar una línea divisoria, puesto que vamos a los libros. Sí. Tenemos 10 libros representativos de la historia de horror, tanto como literatura y entretenimiento. Esto es una lista que armó King a criterio personal. En todo momento dice que no responde a las mejores novelas ni a las más valoradas desde un punto de vista académico, sino que él elige novelas que ejemplifican con mucha claridad algunos temas y algunos arquetipos adicionales que quiere discutir. En la parte 1 ya recorrimos 3 arquetipos, que eran la cosa sin nombre, el vampiro y el hombre lobo. En este capítulo vuelve mucho a esos 3 pilares y a deformaciones en diferentes obras. Sí, también establece que él lo que busca en esta lista es sucesores de Frankenstein, de Jekyll y Mr. Hyde y de Drácula, que son los libros con los que empieza este recorrido. Vamos a ir uno por uno. A algunos les dedicaremos más tiempo que a otros, ya sea porque el tema nos interesa más o porque los leímos. No tiene sentido detenernos en libros que no leímos, pero si alguno está considerando leer Danza Macabra, se puede leer tranquilamente este capítulo sin haber leído los libros y, en mi opinión, no arruina el disfrute de la lectura. No. Sí, puede spoilearte algún que otro detalle, pero también está estructurado de una manera en que es posible saltearse uno. Si querés leer el de Bradbury, esquivás esa parte y podés seguir en el siguiente segmento. Así es. Bueno, arrancamos con el arquetipo del fantasma,
Ya lo había mencionado y medio como que lo había esquivado, Lo esquivó. pero llegó el momento en que tiene que enfrentar este arquetipo. Y para eso eligió Ghost Story de Peter Straub, Sí. un libro de 1979 que no leímos porque vamos a leer otro de Peter Straub. No prometamos. Antes se menciona la nueva ola de horror de los 70 y que este libro de Peter Straub termina siendo como lo que decanta y determina que es una de las mejores novelas sobrenaturales. Y a la vez, al hablar sobre esta novela, vuelve mucho sobre The Turn of the Screw, de Henry James. Y sí, habiendo leído ese, prácticamente todos los puntos que menciona sobre Ghost Story están también en lo que él llama el terror a la luz del día, que es muy Henry Jamesiano. Empezando por esta cuestión de los niños con una atmósfera de maldad. Y cómo los fantasmas adoptan las motivaciones y quizás incluso las almas de quien los tiene captivos. Hay algo que se empieza a plantear acá, que es el tema del reflejo de la propia maldad, la propia oscuridad en el fantasma y cómo se miran el uno al otro. Y es inevitable relacionarlo con algo sobre el hombre lobo. Sí, sí, porque el libro termina sugiriendo que nosotros necesitamos historias de fantasmas porque somos nosotros los fantasmas. También hace todo un recorrido sobre la historia y análisis de Straub que me dio mucha gracia, porque era como, sentía que éramos nosotros como cuando hablamos mucho de King, pero era él en ese lugar, que es algo que me interesó bastante de toda esta segunda parte del libro, que es él usando la voz de cada uno de los autores, y citándolos directamente acá, sin cero pulgas, es tipo, dijo esto de su obra. Y lo vemos en varios de los libros. Bueno, justamente hay algo que dice Straub sobre su propia obra, que es que a través de diferentes recursos y de cómo construye algunas situaciones, es intencional provocar una confusión sobre el origen del mal y qué es verdaderamente real. Y describe estas situaciones en que pone a los personajes actuando o viendo una ficción, alucinando, soñando, que alimenta esa sensación de reciprocidad entre el fantasma y nosotros, pero teñida por este halo de confusión. Está buenísimo que incluya estas declaraciones de los autores. Yo sospecho que le pegó un tubazo. Eso no y citas. Declararon para el libro. Sí, pero pareciera, no sé si están citados. ¿Si es una entrevista o sí. es algo que King habló con ellos? No tengo idea. Porque además se nota en cómo cada uno de los autores comenta sobre su obra, que está hablando con alguien que entiende sobre literatura, Claro. no con un periodista. Claro, no es la promoción de un libro. Sí, y más hacia el final del libro, King cuenta una anécdota sobre hablar con un periodista y el intercambio es muy diferente. Lo que busca el periodista en la respuesta es algo más explicativo desde lo sensacionalista, ¿no? Que sí, desde el análisis literario. Por eso creo que estas declaraciones deben ser conversaciones entre escritores por los temas que manejan y la naturalidad con la que explican los mecanismos de la escritura. Acá hay una cosa que dice casi al final que menciona la idea de los fantasmas buenos y malos, hablando de esto de nuestro reflejo, que también depende de dónde salen. Así que bueno, agregamos esta nueva carta al mazo de tarot que nos propone que King usa muy seguido. Sí, que va a seguir agregando cartitas. Y pasamos a una temática que es muy explorada de diversas maneras y que tiene un gran nombre que le pone King. Después de hablar sobre los fantasmas, él nos lleva al hábitat natural, al lugar donde se alojan los fantasmas, a lo que algunos llaman la casa encantada o embrujada, y King lo llama el mal lugar. No sé cómo es en inglés, The Bad Place. The Bad Place. Listo. Y cuenta ahí una anécdota medio graciosa de cómo él fue a una casa encantada en un momento cuando era niño, que obviamente no estaba encantada, sino que eran chascarrillos de niños. No había internet. Y cómo él utiliza este arquetipo de forma directa e indirecta en sus obras. Por ejemplo, en The Shining, donde explora la casa encantada, pero la convierte en un hotel, donde en realidad hay como un montón de lugares que tienen sus propios, él los llama pecados sin expiar. Sí. Y por otro lado está el ejemplo de Salem Slot, que en realidad es un libro sobre vampiros, pero la casa Marsden está ahí. Es el mal lugar
Y está medio de adorno, no es el protagonista en toda la historia, pero que aporta a la atmósfera. Y explora así la idea de el hogar como un lugar seguro. Un lugar donde uno tiene pertenencia, un refugio, un lugar donde siempre volvemos, donde los problemas quedan afuera. Pero en una historia de horror, acerca de un mal lugar, pasa lo contrario. Nos encerramos con los problemas. Y para eso utiliza dos novelas, que son The House Next Door, de Anne Rivers Siddons, y The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Sí, este arquetipo tiene algo de lo fantasmagórico, pero encapsulado en un lugar, y a la vez ambos tienen algo del hombre lobo, porque implican un reflejo que no nos gusta. Una alternativa al status quo y a la norma, sobre la que ya hablamos en la parte 1, que nos hace poner en contraste ese orden apolíneo que perseguimos. King también dice algo sobre el poder de lo sobrenatural como una fuerza que destruye relaciones entre varias personas o entre las personas y su mundo, y a veces entre las personas y la esencia de sí mismos. Para pensar estos dos libros, sobre todo el de Siddons, también nos invita a considerar que es muy difícil para una persona de la modernidad enfrentarse a lo sobrenatural porque su visión del mundo es pragmática. Y hay una sensación de ¿qué tengo que ver yo con esto? Que es interesante y de nuevo vuelve al terror a la luz del día tan presente en Henry James. Bien, vamos con... y también hay dos cositas que quería decir que son unas reglas generales de lo que él llama el New American Gothic, donde entran muchas de estas novelas. Y las escribió un tipo que se llama Irving Malin. Desconozco el contexto, pero me parece que son bastante generales y se pueden mencionar. Una es que hay un microcosmo que sirve como espacio donde colapsan fuerzas universales. Esto está clarísimo en el Overlook. Y por otro lado, que la casa gótica funciona como una imagen de narcisismo confinado, un espejo simbólico. También súper presente en The Shining, y King no omite mencionar que estos son los elementos que Kubrick acentuó en la adaptación, de la que no habla también. Vamos con The Haunting of Hill House, de Shirley Jackson. Sí. Dos autoras en este arquetipo de la casa como lugar seguro. Y la misma Siddons califica The Haunting of Hill House como el relato de casas encantadas más cercanos a la perfección que jamás leyó. Y lo mismo hace King, declarando que es una de las grandes novelas de lo sobrenatural de los últimos 100 años. ¿Qué pensás vos? Estoy bastante de acuerdo. Tuve la oportunidad de leer la obra de Shirley Jackson y es genial. Este recorrido por una casa que desde afuera se ve normal, encantadora, inclusive acogedora, pero que oculta algo atrás de esas paredes. Se aleja mucho de la idea de la casa toda maltrecha, que da miedo entrar porque tiene una mala vibra. Y cómo dentro de Hill House la perspectiva está alterada. Como no se entiende dónde están las cosas, porque desde un lugar se ve una habitación, pero te mueves un poco y ya no se ve. Sí. Las puertas que se abren, que se cierran. Y todo esto con un grupo de personajes que son muy distintos entre ellos. Todo lo que puedo opinar sobre esta novela viene de la adaptación de Haunting, que ya mencionamos en la parte 1, y esto del horror de la geometría incorrecta se nota mucho. Hay planos en que vemos las paredes en ángulos que no tienen mucho sentido. También hay una puerta de madera que se curva en un efecto práctico que me parece increíble y da esa sensación de locura, de estar dentro de una mente que no está del todo bien. Pero algo importante sobre lo que dijiste es que para King las novelas sobre casas embrujadas necesitan contexto histórico. Sí. ¿Hace cuánto está Hill House ahí? Como vos decías, se ve normal por fuera, pero hay algo que está mal en el interior y que aparentemente es capaz de asesinar. Pero lo curioso es que no hay fantasmas, per se. No, alberga historias terribles, pero la casa es, no sé si el fantasma,
pero el protagonista de la historia. Y es curioso qué contraparte tiene esa casa, que es el personaje de Eleanor Vance, una mujer bastante narcisista. Sí, puedo resumir si querés la historia para aquellos que no vieron la serie o la película o no leyeron la novela. Pero básicamente es un doctor, el doctor John Montag, que decide hacer una investigación paranormal. Le plantean, che, esta casa tiene algo, bueno, me voy ahí, se contacta con varias personas, muy pocas aceptan, y el experimento es ese, meterse y vivir en Hill House a ver si realmente está pasando algo acá. Y como decía, los personajes, ya sea Eleanor, Theodora, Luke, que es el heredero de Hill House, todos tienen algo distinto para aportar. Y sí, obviamente el personaje de Eleanor es el más interesante y por eso King lo usa para hacer el recorrido del libro. De hecho, es una mujer que en esta idea de estar en un hogar es la que no lo tiene y fantasea con tener uno. Tiene como una patita medio mitómana donde se inventa una historia de ensueño y al final no tiene nada y ella se quiere quedar ahí. Sí. King menciona que en esta historia hay 3 capas de verdad. Por un lado, Eleanor cree que la casa está encantada. Por otro, cree que la casa es su lugar, que la eligió a ella, que la estuvo esperando. Y por otro, a riesgo de spoilear esta historia del 59, su descubrimiento de que fue usada por un organismo monstruoso, que es esta casa viva. Por eso te decía que es un juego entre dos. Eleanor está construida estratégicamente para que esta historia tenga lugar. Sí. Y también tiene como un final medio circular donde Shirley Jackson vuelve a contarnos cómo es Hill House, dónde está establecida, hace cuántos años. Y queda como esta idea de que si en Hill House no pasaba antes de que ellos vayan, ya va a estar pasando ahora. Está bastante interesante. Sí. Leí un cuentito de Shirley Jackson para hacerme una idea de su manera de escribir. Se llama The Lottery. Es del 48 y está buenísimo. Sí. Recomiendo. Sí, también nos va tirando King cuentos de menciona muchos escritores y escritoras. La diferencia entre Hill House y The House Next Door, que es la novela de Siddons, es que en el caso de esta historia, la casa todavía no se construyó. Cuando empieza la novela, se levanta una casa en un lote y a medida que se muda gente, empiezan a pasar tragedias. King dice que esa casa funciona como un vestidor para los hombres lobo y hace un análisis súper interesante sobre las presiones sociales que se reflejan en cada individuo y qué mal le toca vivir en ese lugar. De nuevo vuelve esto que decías del pecado sin expiar. Me dio muchas ganas de leerlo. Sí, a mí también. Siguiente par de libros. Esto no es un arquetipo, pero podríamos decir que es un tema en común. Sí, porque empieza también, así como agrega cartas al tarot, a agregar nuevos conceptos, temas que son recurrentes. Ahora vamos a hablar de las paranoias. Sí, uno de mis temas favoritos. Que él las divide en 2 tipos de paranoias. Tenemos la urbana y la rural. Sí, la urbana corresponde a Rosemary's Baby, de Ira Levin. La semilla del diablo. La semilla del diablo. La adaptación es de Roman Polanski y King dice que es sumamente fiel a la novela y nos tomamos esta licencia intercambiable entre película y novela para no haberla leído, pero sí leímos la siguiente. ¿Empezamos por Rosemary's Baby? Sí. Bueno, King empieza diciendo que está muy mal ir a ver el final de los libros. Sí, no sé por qué tiene esa... Muy mal. Esa calentura. Algo le pasó. Cuando lees el final de una novela, vas directo al final. A veces ni siquiera podés llegar a entender. Tenés que haber avanzado bastante. A King no le conviene que hagamos eso, porque si alguien lee su final, no va a comprar el libro. No seas malo. Sí, obviamente no alcanza con leer la página final para entender el final, claro. Pero hay novelas, y esta es una, que terminan con una revelación tan contundente y concreta que resignifica todo lo anterior y la experiencia queda arruinada. Sí, puede ser. Igual no entiendo qué persona hace eso, pero... Y hay que ver a quién le estaba tirando shade. Sí, supongo.
Me suena algún periodista que hace alguna review de novelas y va al final Sí, para sí, agilizar su trabajo. no me sorprendería. En Rosemary's Baby entra el tema de la fe, Sí. que como ya sabemos está muy presente en los relatos de horror y acá funciona de una manera irónica porque hay un tinte de humor en esta historia terrorífica, puesto que el humor y el horror están ahí, van ahí de la mano. Y descomprime. Sí. Y el tema esto de la que mencionabas de la fe es porque, bueno, para los que no saben, Rosemary's Baby eso es sobre el anticristo, sobre Sí. el nacimiento de este bebé que va, no sé, a destruir el mundo, supongo. Y una mujer que es la elegida para portarlo, obviamente contra su voluntad y su conocimiento. Y cómo empieza ella a justamente paranoiquear con la idea de que algo está pasando. Tipo, no estoy segura de lo que me está sucediendo. Sí, y que están todos en una. Hay un complot Sí. alrededor suyo. Los Y es cada vez más vecinos, grande. la pareja, los médicos, todos. Eso de no poder confiar en nadie es terrible. Que todos están, inclusive la gente que no estaba dentro del complot, piensa que si vos le planteás, che, están todos complotados, te decís, nada, bueno. Y Al te borda. terminan Parando el entregando. bondi que dice al borde adelante. Y algo interesante es que hay una patita que, usando los recursos que nos dio King en la primera parte del libro, está el horror económico también presente acá. Porque Sí, ellos son una pareja que recién se muda a un departamento. Él es un actor que no le va muy bien, que digamos. Y el intercambio nace a partir de éxito ujú. por, Tu alma por tu alma y porque tu esposa... y el cuerpo de ella. Sí, lleve el bebé. Sí, ella también está en una posición de vulnerabilidad por el embarazo y su cuerpo está frágil, atraviesa síntomas que no son normales. Hay algo que mencionamos en la parte 1 sobre el body horror escrito por mujeres o en este caso en un personaje mujer, pero escrito por un varón, que es particularmente perturbador. Y King menciona que quizás todas las historias de terror son en el fondo sobre algún tipo de desorden y miedo al cambio. Esto del miedo sobre el propio cuerpo, sobre lo que se engendra, es, en mi opinión, muy poderoso. La mutación interna. Perdón, ¿habíamos mencionado The Brat de Cronenberg? En el capítulo anterior creo que sí. Ah, bueno, hay mucho de eso también. ¿Y qué pasa cuando todos empiezan a mutar? Ahí entra Jack Finney y The Body Snatchers, del 55. Yo leí no lo terminé, debo admitir, pero me hice una idea general del estilo narrativo y la historia ya la conocemos por las múltiples adaptaciones, en particular la primera de Don Siegel, que ya mencioné un millón de veces, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, pero sobre todo porque el tema sigue siendo poderoso, sigue estando vigente y va cambiando de objetivo, pero con mecanismos muy similares de paranoia. En este caso es una paranoia rural o de pueblo chico. La acción sucede en Santa Mira, un lugar donde todo es agradable, todo está bárbaro, alrededor de unos personajes muy asertivos y muy individualistas. Esa realidad prosaica que menciona King está muy al frente en el estilo narrativo porque es expeditivo y compacto, casi que evita entrar en complejidades descriptivas. Todo está bien hasta que deja de estar bien. Y esto lo hace a través de un método que va agregando una notita desafinada, otra, un par más, hasta que termina siendo una cosa discordante que destruye toda esa melodía que dábamos tan por sentado. Y el tema de la conspiranoia, de estas criaturas que reemplazan los cuerpos mientras están durmiendo y de repente un día te das cuenta de que la persona con la que vivís no es la persona con la que vivís, pero no podés explicarlo y no hay nada físico que dé indicios de eso, no hay pruebas. Sí, es un tipo de invasión silenciosa. No, la gente no empieza a desaparecer o la empiezan a matar. Empiezan a reemplazar. Sí, y
es ante todo una amenaza xenofóbica. El punto de vista tan individualista del protagonista y de los personajes que los rodean, pero sobre todo del héroe, Miles Pennell, demuestra un rechazo visceral hacia la modernización y la deshumanización. Hay algo que tiene que ver con la pérdida de la libre personalidad en la sociedad moderna estandarizada. Y esto me resulta muy interesante, si bien quizás en esta historia es bastante lineal, como vos decías, es una invasión alienígena, se reemplazan los cuerpos, toda esta lectura de subtexto se puede hacer porque el horror nos lo permite, pero pensar la individualidad hoy, en épocas de hiperconectividad, de ubicuidad, de un otro que no vemos, pero que nos metemos por intravenosa 24 horas al día, sigue siendo interesante. The Voice Snatcher sigue siendo una herramienta útil para pensar estos temas. ¿Qué pasa cuando el individualismo dirigido tan hacia adentro interactúa con un mundo que está dirigido tan hacia afuera? Sí, es una obra que permite hacer múltiples análisis sociales, sobre todo. Y Jack Finney, él mismo establece que no... Sí, por eso dije nada de eso. Por eso dije que el subtexto nos lo permite, porque él dice, yo quería escribir un cuento, tenía esta idea y la escribí. Y algo que mencionamos en el capítulo anterior era esta idea de que a veces uno escribe influenciado por el contexto y no se da cuenta. Sí, y por la propia personalidad. Porque de algún lado sale eso. Y para quien acá Finney está manejando casi todas las cartas del tarot. Porque puede decir que estas personas que se convirtieron son como el vampiro, que también está el hombre lobo, porque se ven como uno. Se ven como uno, sí. Esta invasión alienígena son la cosa sin nombre. Sí. Y que, bueno, los habitantes de este pueblito ahora son como fantasmas. Y si querés pensar el pueblo como un espacio que los tiene confinados, lugar. También es posible. También. Sí. Y por último, sobre esta novela, King hace una observación sobre la conspiranoia, diciendo que es la mente recurriendo a algo racional y que es capaz de entender, como una visión optimista del mundo. Yo pienso mucho en esto. No sé en qué contexto histórico lo menciona King, pero hoy la conspiranoia está muy en lo cotidiano. Es toda una conspiración. Sí, hay una tendencia discursiva sobre, entre comillas, ver las cosas como son o estar viendo alguna verdad revelada, toda esa retórica de la Red Pill, cuando es más probable que esté todo atado con alambre, que todo sea frágil y esté mal organizado y que el poder esté concentrado en una cantidad limitada de personas que improvisan básicamente porque pueden. Sí, todas estas conspiraciones que básicamente requieren que la humanidad en un 99% esté conspirando, se cae de maduro que no es así. Que no sos la persona o perteneces al grupo minoritario que conoce la verdad. Sí, igual hay una diferencia entre distinguir y entender los motivos ulteriores de tal o cual jugada de poder, que es obviamente importante para no pecar de ingenuo. Obvio. Y por otro lado, creer que hay un plan siniestro, macabro, gigante para dominarnos a todos, como si las estructuras de control no estuvieran ya blanqueadas o no conociéramos el potencial que tienen. Es una buena novela a la cual podemos volver y repensar desde estas tendencias discursivas. Siguiente. Pasamos a alguien que no podía faltar, que es Ray Bradbury, con su novela La Feria de las Tinieblas. Something Wicked This Way Comes. Nada que ver. No. Del 62. Hay una descripción de Bradbury que me parece muy adorable. King dice que cuando Dios hizo a Ray Bradbury, rompió el molde. y tiene razón. Bradbury está en su propia liga. Él juega en su propia liga. Se nota mucho en el tema que nos toca discutir, que es la inocencia. Sí, la inocencia, la infancia. Y si King hubiera escrito It,
para el momento en que escribió esta novela, sin duda es el libro que hubiera traído, así como trae The Stand, The Shining o Salem Slot. Bueno, es algo que yo venía pensando, que es que King escribe esto cuando él no había escrito casi nada, pero a la vez había escrito ya todo. Sí, ya había había escrito sentado The Stand. las bases para lo que iba a ser en los próximos 40, 50 años. Es una locura. Claro, lo último que él escribe en este contexto es The Stand. Sí. Bien, esta es una historia sobre la pérdida de inocencia ante la experiencia y cómo la esencia del mal radica en corromper ese pasaje. Hay, por supuesto, de nuevo un retorno a lo apolíneo y lo dionisíaco, como caras contrapuestas de un mismo personaje o de una misma realidad que está cambiando. Y podemos pensar en cómo Pennywise corrompe la infancia de los personajes, a qué tipo de rituales tienen que recurrir y sobre todo cómo impacta después en sus vidas adultas. Esta es una historia sobre 2 niños, no sobre 7, que hubiera sido un montón, es sobre 2 niños y la figura moral de autoridad es el padre de uno de ellos. No voy a contar grandes cuestiones sobre la trama porque, a diferencia de Body Snatchers, lo mágico de este libro es la prosa. Pero en líneas generales viene un carnaval al pueblo y estos niños tienen la posibilidad de usar muchas de las atracciones que están administradas por un grupo de personas muy oscuras. Es efectivamente una obra poética. La prosa es bellísima, tiene un encanto en la elección de palabras y en el ritmo de cada párrafo que te conmueve un poco por cansancio, porque te abruma. Bradbury se va deteniendo y demorando en los detalles que son propios de ese mito infantil amplificado. Esto que menciona King sobre cuán acertadamente recordamos la infancia. ¿No será que era un montón de tiempo muerto con algunos hitos y no era todo emocionante, destacable, anecdótico? Es que en realidad te terminas acordando solamente de esas cosas destacadas. Claro, pero porque el tiempo está también comprimido de una manera extraña cuando sos niño. Tu percepción del tiempo es distinta. Y bueno, supongo que también cómo te van impactando y dejando huella los hechos, a diferencia de la adultez, en que llega un punto que ya viste todo pasar de manera circular una y otra vez. Sí, ser niño es sentarte en la parte de atrás del auto y quedarte dormido. Entonces, nunca ves los recorridos en realidad. Claro. Básicamente Y después eso. te llevan a UPA y te despertas en tu cama. Claro, te pones en reposo cuando quieras. Sí. Esta novela es un coming of age, que si hubiera leído cuando era preadolescente me hubiera obsesionado. Sin dudas, Nick de MSN hubiera sido Jim Nightshade. Pero no, fue Arnie Cunningham. Esto es real. Sí, es verdad. En Revival hay un poco de esto, ¿no? A mí me sonó... Sí, bueno, sí, tiene bastantes elementos en común, pero es tan diferente desde el tono. La sensibilidad de Bradbury siempre es tan encantadora. Y hay una moralidad muy presente en esta historia. Y encapsula en gran parte al propio padre de Ray Bradbury, la figura del papá de Will Holloway, que es un adulto melancólico, comprensivo, pero en última instancia responsable. Es una novela muy, muy bella. Sí, esto también está un poco contrapuesto a lo que dice Jack Finney de que él solamente escribe una historia para entretener. Sí. Bradbury hizo lo mismo. Y con el tiempo se dio cuenta que está escribiendo sobre su padre. Sí, pero la exploración es mucho más personal en términos de las emociones que pone en juego. Cómo revive esas sensaciones tangibles de la infancia. Creo que hace un trabajo que inevitablemente iba a revelar algo. Claro. Y hablando de hombres, pasemos a The Shrinking Man, el hombre menguante de Richard Matheson.
Menguante es una palabra es genial. genial, sí. Y que ya desde el título esté todo explicado también. Porque... Esta es una patada en el pecho. O sea, empieza y empezó. Sí, sucede es y eso. sucedió. Uh-huh. Hay algo que dice King al principio, antes de entrar en esta historia, es que él se queja mucho de que se la toma como una novela de ciencia ficción cuando en realidad es una novela fantástica. Y le echa la culpa a los editores. Como que sé que es un error que se arrastró durante mucho tiempo. Y el punto es que, al menos en esta historia, a Matt Tyson no le importa mucho la ciencia ficción. No, al menos no explorar esa pata. Obviamente lo usa como recurso, pero no ahonda en explicaciones técnicas, científicas. Básicamente la historia de un tipo, de Scott Carey, que sufre una condición que hace que se achique día a día. El tipo proporcionalmente se empieza a achicar. Al principio no se da cuenta, no entiende porque es muy poquito, pero llega un momento en que algo está pasando. Y es verdad que se termina explicando por qué pasa esto, pero a esa altura, al menos a mí como lector, no me importaba. Porque terminás metido en las consecuencias que esto trae, en este achicamiento, no en qué lo provocó y si le puede pasar a otra persona, cómo se puede llegar a curar, no, hay que en un momento aceptar, como lo hace él, que se va a seguir achicando. ¿El motivo era radioactividad? Sí, así es, lo que le causa es una niebla de radioactiva, o sea, el tipo en un momento le pasan ciertas cosas y tiene un accidente que medio que no se da cuenta. Que terminan deduciendo es eso y tal cuchuflito del cuerpo se ve afectado y por eso te achicás, no hay cura, bye. Pero bueno, lo que está en el eje es el proceso, es como dice King, el corazón y la mente de Scott. Y el subtexto termina siendo el poder. Sí, ese es el tema de esta novela. Y la pérdida del mismo. Y la resignificación. También, porque uno en esta pérdida de poder empieza a ganar otros. Y también está bueno pensar como que en realidad el mundo es el que también se va agrandando. Porque esto de vivir en un mundo que te avasalla constantemente, tal vez no sos vos el que se achica, sino que todo se te va de las manos. Genera impotencia y una pérdida de control. También. Sí, porque este poder... que se empieza a ver afectado en lo laboral, en lo social, en lo familiar, pero hay algo que no se achica nunca, que es la esencia humana, la individualidad. Hay cierto vínculo con The Body Snatchers, pero más alineado con la noción de poder y las posibilidades de ejercer ese poder. En sí es una historia de supervivencia. Sí. Y la forma que está escrita también la hace muy llevadera. En el primer capítulo hay una araña gigante. Y después nos damos cuenta que en realidad tenemos un hombre muy pequeño. Esta araña que va a ser su némesis. Él está encerrado en un sótano. Que por alguna circunstancia terminó ahí. Y nada, una araña, una viuda negra es una cosa enorme con la que tiene que combatir. Básicamente querían coger a los niños. Es básicamente eso. Y ver cómo va afectando su vida. Porque quería coger los niños, es re divertido y tipo, hay que agrandarlos y ya. Acá llega un punto, no voy a contar el final, pero llega un punto en que él no sabe si eventualmente va a desaparecer. Como cuál es el límite de la materialidad. ¿Va a morir? Y también muchas veces piensan en el suicidio. Bueno, voy a terminar con esto, tengo control de esto, me tiro en su caso, de un escalón y ya era suficiente para matarse. ¿Te gustó? No, me encantó. Y también, volviendo a la forma, que no es lineal, que vamos viendo el presente, que sería lo que él establece como su última semana de vida, y el proceso anterior. Mismo hay como unas ciertas divisiones donde dice 1,10 m, 67 centímetros, y cómo él se iba como readaptando a la sociedad en una parte muy graciosa, volviendo al humor, que es que lo terminan echando del trabajo porque no se puede ni subir a una silla. Es como muy gracioso eso. Después, bueno, también la pérdida de contacto sexual, porque... Te iba a decir que King menciona esto como algo destacable porque
Quizás otro autor hubiera dicho, no me voy a meter ahí. Y Matheson lo explora. Es que se meten todos los niveles de poder que uno tiene, que uno ejerce todos los días. Bueno, la parte de la enana, spoiler, es muy simpática. Parece un poco pervertida, pero es bastante simpática. Y para volver a aplicar uno de los conceptos que mencionaba antes King, en el caso de esta historia, macrocosmo y microcosmo son intercambiables. Sí, pero no voy a contar mucho más. Me parece bien. Siguiente historia. Acá, para mí King hizo trampa, porque este ensayo es sobre el género en Estados Unidos. Sí. America. Mal llamado americano. Claro. Y él, acá te chanta 2 autores británicos. Sí. Tenías un trabajo, King. Los autores son Ramsey Campbell y James Herbert. Y considerando que King no te respeta una consigna, no leímos ninguno de los dos. Así que los vamos a pasar un poquito por encima. En el primero de los libros, The Doll Who Ate His Mother, uno de los peores títulos que leí en mi vida, introduce un sexto arquetipo que enseguida... Gran arquetipo. Sí, a mí me encanta, pero enseguida se vuelve para atrás porque es una variante del vampiro, que es el necrófago. Sí. Alguien que come cadáveres. Sí, y este libro es sobre un caníbal. Alguien tiene un accidente, pierde un brazo y otro alien se lo come. Un grupo de personajes persigue entonces, al mejor estilo Drácula, a este caníbal medio sobrenatural. Quiero mencionar solo una observación de King sobre esta novela, y es que el horror existe tanto en el punto de vista como en el incidente. Que el autor logra esto a través de una acumulación de detalles y de caracterización, no solo de los personajes, sino también de Liverpool, que es donde transcurre la acción, y nos da esa sensación de un lugar muy denso. Sí leí un cuento de Ramsey Campbell. ¿Cuál? Se llama The Companion. King habla muy bien sobre esta historia en Danza Macabra. Dice que es uno de los mejores cuentos escritos en inglés de los últimos 30 años. Igual tiene unas cuantas de mejor. Sí, un youtuber. Stephen King inventó ser youtuber. Estaba bien. No sé si le agarré mucho la... Es difícil entrar por cuentos también. Sí. Porque, por ejemplo... Bueno, habla un poco de eso, de la diferencia entre escribir cuentos y de pasarse de escribir cuentos a escribir novelas. Sí, igual lo digo como lectora, porque mencionaba también un cuento de Vonnegut y lo leí porque quería, no entra en este capítulo, y como yo ya tengo lectura previa de él, enseguida entré. O sea, claro. Su tono ya lo manejo, estoy cómoda. Un poco lo que hablábamos sobre las películas malas de terror. Bueno. Lo cual no quiere decir que Vonnegut no, sea malo. Para nada. Es más, creo que hay un capítulo en el que hablo sobre una novela de Kurt Vonnegut Jr., pero ya no recuerdo cuál es. En fin, a eso iba. Bueno, lo mismo aplica a la novela de Bradbury. Ya es un autor que tenemos muy leído. Pero el de Shirley Jackson sí me resultó fluido. O sea, nos entendimos inmediato. El anteúltimo libro no trae un arquetipo ni un tema, pero sí podríamos decir que trae un subgénero. Trae un subgénero, sí. Que es el pulp. Y es The Fog de James Herbert. Que no tiene nada que ver con The Fog de John Carpenter. Tipo, la película no es una adaptación de esta historia. ¿Tenés la trama ahí? Puedo decir la trama que dice King, si querés. Bien. Es una historia narrada desde múltiples puntos de vista acerca de lo que sucede cuando una explosión subterránea rompe un contenedor de acero enterrado por el Ministerio de Defensa británico. En el interior de este contenedor hay un organismo vivo llamado micoplasma, que parece una niebla espesa de color amarillo verdoso. Y lo que produce ese gas es que ataca los cerebros de humanos y animales, convirtiéndolos en unos maníacos, asesinos, delirantes. ¿Cell? Nunca grabamos Cell. Bueno, el pulp. Hay en la literatura de Herbert mucha violencia, todo sangriento, todo explícito, como cosas medio fetichistas también, como
todo en volumen 11. Y según King es el único autor discutido en las páginas del ensayo que entra en la tradición del pulp. ¿Lo leerías? Yo no sé si estoy No, tan la verdad no me interesada. llama tanto la atención, si te voy a ser sincero. ¿Y el siguiente? Último de este listado de 10. Y cierra con un caso muy raro, que es el de Harlan Ellison. Creo que acá es cuando no trae ningún concepto, arquetipo ni nada. Pero sí, trae un tema, ¿Cuál sería para vos? la moral. Es verdad. Dice que atraviesa todos los cuentos de este autor muy prolífico y bastante ecléctico. Me dio un poco de miedo el chabón. Sí, porque King dice que cuando a él le dicen que escribe mucho, dice, no, este escribe mucho. Sí. De a miles de historias. Es una máquina. Sí, Sentí que era... me perturba. Me imaginé a la protagonista de Tommy Knockers, que Sí. inventa como una máquina así de escribir. Este sí lo leería, pero es muy difícil de conseguir. No lo conseguimos. Es una de esas pepitas de oro, porque con las pelis pasa lo mismo. King cuando recomienda películas de las malas, son muy difíciles de encontrar. Sí, es una colección de cuentos, no es una novela a diferencia de todos los anteriores. Y toca muy de cerca, según nos cuenta King, todos esos temas que nos causan horror y también cierto encanto, cierto atractivo en nuestras vidas presentes y cotidianas, con un trasfondo moral importante en la mayoría de las historias. En este, igual que en los dos anteriores, tenemos que confiar a ciegas en King, Sí, obvio. porque no leímos ni media palabra. ¿Hay algo que te haya llamado la atención sobre lo que dice? Creo que lo más interesante es el sujeto en sí. Sí, es verdad. Como este Es un tipo personaje muy... que creo que en On Writing lo menciona. Sí, yo creo que también. Hay una cosa que sí que destaco de esta última parte, es que habla un poco de cómo la existencia ordinaria se altera con golpes de ficción y que nos empiezan a dar miedo cosas nuevas. Toma como ejemplo el terrorismo internacional, que en un momento era algo que era medio de ficción que pase, y de golpe empieza a pasar. Y no sé, un ejemplo hoy en día, el advenimiento de las nuevas derechas, decís, lo veías como algo muy lejano y de golpe está pasando. Y como estos, entiendo yo, terrores empiezan a mutar y ser cada vez más reales, y qué es lo nuevo de ficción que nos tiene que pasar. Sí. Qué oscura esta nota. Bueno, perdón. Oscura y realista. Pero bueno, tendemos al caos. Es eso. Sí, definitivamente. Ahora en un ratito vamos a hablar sobre The Stand y hay mucho de esto que acabas de decir sobre cómo tendemos al desorden. Voy a mencionar 3 cuentos que leí de manera accesoria a estas novelas. El primero es El fantasma de Canterville. Bien. Es un cuento que leí cuando era niña, de Oscar Wilde. Combina muy bien el arquetipo del fantasma con el humor. Y me parece muy pillo y disfrutable. Por otro lado, ya dije que leí un cuento sobre Kurt Vonnegut Jr., se llama Harrison Bergeron. Ni siquiera voy a contar de qué se trata. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. Y por último, me gustó mucho Canavan's Backyard de Joseph Payne Brennan, un cuento del 58. Es parte de un compilado de cuentos que se llama Nine Horrors and a Dream. Y si les gustan las historias de King, de sus tempranos compilados de cuentos que tienen estas historias más fantásticas, que están ahí en el límite entre el horror y lo fantástico más mágico e imaginativo, pienso que les puede gustar también. En conclusión, todos estos autores que trae King usan las convenciones de lo que llama el New American Gothic con diferentes propósitos, ¿no? Shirley Jackson examina condiciones psicológicas. Peter Straub vuelve sobre el pasado para ver cómo afecta el presente.
Bradbury nos ofrece un juicio moral a través de los recuerdos y es una forma de mirar que me parece fructífera para abordar cualquier libro o cualquier obra vinculada a un autor que tiene su propia voz. Sí, es esta idea que ya planteamos en el capítulo anterior de la caja de herramientas, estos recursos nuevos que ahora tenemos para leer, para ver, para entender. Posta que ahora cuando veo una película de terror trato de ir buscando estos elementos nuevos que antes no tenía. La verdad que es un ensayo, creo yo, bastante necesario. Sí, muy útil. Me pasa que no sé si querría que haya otra Un anexo. actualización o una actualización, Mm. porque también King se centra en ese momento los últimos 30 años, que son entre el 50 y los 80, y después pasó de todo. Sí, valoraría mucho su punto de vista, pero tampoco sé si a esta altura King sea la persona indicada para escribirlo, Es verdad. por un tema de fase generacional. Aún así, cualquier análisis que él hiciera, me gustaría leerlo. Pero bien, para cerrar, El último vals. el último vals. Te van prendiendo la luz para que te vayas. Y te preguntas, bueno, ok, ¿cómo se justifica ganarse la vida aterrorizando a la gente? ¿Qué hay de moralidad en esa actividad tan cuestionable? King se enrieda un poco en este último capítulo. No sé si te parece lo mismo. Sí, esta idea de meterte como recortes de diarios, que son como historias de la vida real, de cosas terribles que pasan, y que él trata como de despegarse de eso, como que no... Hay un tema de culpar a los autores Uh-huh. de, no sé, un asesinato. Sí. Y, No sé si culpar de un asesinato, pero sí bueno, de de las que ellos motivaciones o las ideas. claro, ser la influencia totalmente directa Sí, de ahí va. una cosa desastrosa. Y te hace pensar un poco. Ayer o anteayer, estábamos viendo una película francesa, ¿cómo se llama? Anatomía de una caída. Ujú. Y hay un juicio, no voy a contar a qué se trata, pero hay un momento en que un argumento en el juicio es, ¿acaso Stephen King Es un asesino es un serial. asesino serial? Sí, es verdad. Y señalamos la tele como el meme de DiCaprio, porque teníamos que hablar sobre esto. Por un lado, como ya charlamos a lo largo de estos 2 capítulos, el horror es un ensayo para la muerte. En algún punto nos vamos a morir y es algo irreversible. El autor de horror es una suerte de facilitador que nos da este espacio para ensayar de forma segura, lúdica, de mentiritas y, como dice King, con los colmillos plásticos puestos. Pero por otro lado, el horror es un ejercicio de restauración de la norma. Implica que el autor es una suerte de hombre lobo porque tiene esta segunda cara conservadora y ultramoral. En el intento de buscar dónde radica la verdad del autor, King sugiere un tercer nivel, que el autor es un doble hombre lobo. Okay. En su esencia es un agente del caos. Y lo ejemplifica hablando sobre The Stand, que como novela, en su superficie argumental, es un enfrentamiento apolíneo-dionisíaco convencional, pero se entrevé el verdadero hombre lobo en la compulsión de destruir el mundo. Ahí aparece esa criatura nihilista que se divierte aniquilando a la humanidad. Hay Sí, una juega a cita... ser Dios en un punto. Sí. O el diablo. Sí, te diría que más el diablo porque la pasa bomba. Hay una cita que voy a traducir así nomás. Describe la sensación como haber estado bailando tap en la tumba del mundo entero. Me dio mucha risa esa imagen. Y la pregunta entonces es, ¿hay moralidad en eso? ¿En ese goce del autor? Si leyeron The Stand, o si no, y quieren ir a escuchar el capítulo de The Stand, que ya no me acuerdo cuál es, el 20, el 30, sabemos que a partir de
esta destrucción, de esta premisa muy nihilista, hay un proceso gradual de reconstrucción, Sí. que también viene con volver a aprender lecciones sobre el valor de la humanidad. Ujú. Y en ese proceso se celebran algunas cuestiones más agradables de nuestras vidas. La amistad, La comunidad. la esperanza. Sí, sí, sí. La comunidad, exactamente. Incluso en este panorama desolador hay amor. En esto radica la esperanza de King con respecto al triple hombre lobo, porque al fin y al cabo, en el último nivel, el autor es una persona y su trabajo es ficción. Sí. Como una persona más, está guiado por la moral, que permite que exista la civilización, y cualquier postura moral meramente intelectual está en segundo plano. Acá está la frase tan famosa de King, que es: la ficción es la verdad dentro de la mentira. Ujú. Y para él la moralidad es, en esencia, contar la verdad como tu corazón la conoce. Sería más una honestidad artística que una moralidad. Sí. O sea, en el reino de la ficción, lo moral es una postura intelectual. No significa que King sea un asesino serial. No, Entonces, ya de por sí la pregunta es una trampa. pero como decías vos en The Stand, más allá de él estar bailando sobre la muerte de toda la humanidad, vislumbra esperanza. Sí, en el no, fondo. No es tipo, no está todo mal todo el tiempo. Sí, por eso también es encantador leer a King. No te arruina la vida. No, O la sea, verdad que te puede generar algún que otro trauma, sí, pero tampoco es para tanto, creo. No, y los libros que son realmente oscuros, que tiene, por Sí. ejemplo, Pet Sematary, muy posterior a este ensayo, no tan posterior, creo que 3 años después escribió Pet Sematary, ¿no es del 84? Son excepciones, y él es capaz de reconocerlas como historias irredimibles. También la vida de King agarró algunos caminos a partir de este ensayo en que esas obras empezaron a brotar. Sí, es algo en lo que después profundiza un poco en el epílogo. Él estaba en el principio de su carrera. Y sí. Él estaba en la cúspide de su carrera, él no sabía. Mm. Cuando dice que... cuando hace de vuelta todo ese resumen de qué era su vida, trabajó en una lavandería, que logró vender su primer libro, y que en un momento sus amigos pensaban que era millonario, y a pesar de efectivamente ser millonario, hay un montón de elementos que él no... Siento que él no se traiciona, y pasa por bastante jodidas. Eso te iba a decir, que a pesar de esa facilidad, de haberla pegado tan al comienzo, todavía le quedaba mucha vida por vivir. Y el tema del autor, de la responsabilidad social del autor, como fuente de inspiración para personas que no están del todo bien, siempre es un tema debatible y redebatible. Pero las estructuras están entrelazadas. Los marcos de contención para ese tipo de personas son complejos. Es como poner en duda la moralidad de los Beatles por Helter Skelter. No, ellos no tienen nada que ver con Manson. Así como King no tiene nada que ver con cualquier persona que haya matado después de haber leído algún libro suyo. Sí, él creo que lo que va cuando se llama a sí mismo un peregrino más es esto. Hay una dinámica circular. Estas compulsiones destructivas, como la que nos cuenta sobre The Stand, también son producto de su época. Él las canaliza a través de una escritura, y en los receptores hay diferentes niveles de compromiso, digamos, entre esa ficción y su aplicación en la realidad. Sí. Pero es un tema súper complejo, y mismo King, pienso que mi sensación fue que King se enredaba tratando de desenmarañarlo. Sí, porque esto de meter esas notas en el medio, como querer justificar, no, pero me diría que la realidad es mucho más turbia. Y no sé si hacía falta esa sobreexplicación. Pero bueno,
a lo largo de estos años nosotros siempre dijimos como que hay distintos niveles de maduración en King y ciertos vicios en los que cae y después cómo los va reescribiendo. En ese sentido sí me gustaría que haya un ensayo más de King sobre el género. Igual tenés un writing que está a esta altura bastante en la mitad. Es del 99, 2000. Pasaron 24 años. Bueno, pero antes pasaron 35, no sé. Con suerte en una década tendremos una actualización. Qué cara igual para pedirle libros a King, ¿no? Hay otra cosa que me acordé. Y es que hace una comparación entre la ficción, y en su caso la literatura, con un juguete. Un juguete de niños. Y básicamente dice, vamos a empujarlo por el piso y ver si hace rum, rum, rum o waka, waka, waka. Y me dio risa porque eso me pareció más descriptivo de lo que es escribir ficción. Ver qué pasa. ¿Qué pasa si borro a la humanidad del planeta? ¿Qué pasa si quedan 3 personas y hay que reconstruir todo? ¿Se pueden evitar los vicios en este trayecto? Sobre este tema creo que es más propio referirse a un writing, porque con una madurez muy significativa recorre el proceso de descubrir hacia dónde va la historia y cómo se desarrolla. Tenemos un capítulo sobre un writing, creo que es el 13, pero me parece un ensayo infaltable en la vida de cualquiera, incluso si no te gusta Stephen King, pero tenés algún tipo de vínculo emocional con la ficción. Más una vez lo escuché mencionar como puerta de entrada a King. Polémico. No. Pero creo que... Te spoileó un montón de historias igual. Sí, Eso sí pero creo que también con todas las historias que tiene King... Sí, es verdad. No vas a recordar el detalle que te spoileó, para mí. Cada día me convenzo más de que el spoiler es una epidemia injustificada. Como... lo que importa es el camino. Claro, es que sí. Obviamente, si no te interesan las artes ni la cultura, omití todo lo anterior. O sea, no vas a encontrar nada en writing. Pero este podcast es para los seres de luz. ¿Algo más que quieras decir para cerrar? Hay una parte que me da un poco de gracia cuando te tira shade a vos. Ah, ¿viste? A mí que no había nacido. Faltaban 7 años. Una cosa que en un momento King menciona esto de la mirada de los niños y la inocencia. Y que cuenta una anécdota que él está bebiendo en un bar y ve que hay un señor de seguridad que es el que permite o no la entrada de mayores de 18 años. Y él ve que deja pasar jóvenes y no les pide nada. Y en un momento ve a uno y le pide, y efectivamente tenía menos de 18 años, y King le pregunta, ¿cómo haces para detectar si son mayores o no de edad? Por la mirada. Y me dio gracia porque, bueno, a Lu a veces le piden el documento para entrar, para comprar alcohol. Sí, tengo como 40 años. Pero bueno, tengo ese tercer ojo de la imaginación. Sí. El ojo, la mirada de niña. ¿Qué le voy a hacer? Para cerrar, hay una cita que iba a leer en la parte 1, pero me parece bien que haya quedado para el final. Y es la siguiente. Esta es la verdad última de las películas de miedo. No aman la muerte, como algunos han sugerido. Aman la vida. No celebran la deformidad, pero al regodearse en ella, cantan a la salud y a la energía. Al mostrarnos las desgracias de los condenados, nos ayudan a redescubrir los pequeños, pero nunca insignificantes, placeres de nuestras vidas. Bien. Siento que este ensayo tiene mucho de justificación sobre por qué King adopta el oficio del horror. Pero también cabe preguntarse por qué uno lo consume y le dedica la cantidad de tiempo que efectivamente le dedica. ¿Por qué? Por cómo se trastoca la realidad y cómo la realidad es tan tenebrosa que a veces el libro termina siendo más un refugio a esos miedos latentes que hay puertas afuera en el mundo. El otro día se lo tuve que explicar a la psicóloga. Ella no sabía que yo tenía un podcast.
sobre este tema y cuando le empecé a contar, hace más de un año que voy con ella, pero nunca surgió el tema. Cuando le empecé a contar, no le daba la mano para escribir. Sí, estoy de acuerdo. Hay un lugar seguro, hay un lugar que permite ejercitar de manera segura, pero también hay una compulsión. Porque no sé cómo es tu caso, pero yo consumo y uso la palabra consumir, no porque piense que es un bien de consumo, sino porque, bueno, la palabra que ustedes quieran, pero tengo un vínculo con el terror desde muy, muy pequeña. Creo que hay un llamado primitivo en querer meter la mano ahí donde no la tenés que meter. Y creo que también que mantiene activa nuestra imaginación, que es importante eso. Que es un género en el que no está todo deglutido, con esta idea de texto, subtexto, de ejemplo reciente que leí El hombre menguante. Estaba todo el tiempo pensando qué haría yo, qué puede llegar a pasar. Claro, te sitúa en una posición. Sí, en otra realidad. Sí, y te despierta un instinto de supervivencia. También. Una necesidad de resolver, aunque sea intelectualmente, ¿qué harías vos en esa situación? ¿Quién serías? También. De esa persona. Sí. No sé, están. Yo no sé si sería de los sobrevivientes. O tal vez sí, pero no me imagino con un rol importante dentro de la comunidad esa que se arma. Sí, o sea, o quizás directamente te moriste de la gripe. O sea, ni llegás a la instancia de supervivencia. Me parece que es un ensayo que nos da para mirar un poco hacia adentro y preguntarnos, ¿cuál es mi problema? Bien. ¿Y cuál es el problema de nuestros oyentes? Esa era la pregunta. Sí, ¿cuál es mi problema? Que pensé que iba a llevar un año juntar 20 cafecitos y ahora faltan 2 para que me pase el invierno leyendo La Torre Oscura. Son siniestros, ¿eh? Sí, siniestros. Como avisamos en el capítulo anterior, habilitamos nuestro cafecito, que es cafecito.app/medianoche en Main, donde pusimos una meta, que es grabar un capítulo dedicado a La Torre Oscura, lo que sería el primer tomo. Y que bueno, 20 cafecitos, ya nos aportaron 18. Y tenemos otra opción, que es elegir un libro de Stephen King para que le dediquemos un podcast. En el club de lectura Annie Wilkes. Sí. Ustedes nos obligan a leer. Eso. No con un martillo, sino con café. Con cafecitos. ¿Quieren que leamos algo en particular? Ponen la plata, lo hacemos. Así lo hicieron Frankie, Sebastián Tex y el OnlyFans de Cuchi, que es un oyente muy rimbombante. Gracias, de corazón. Ahí nos piden que leamos el instituto. Perdón, Sebastián, son 20 cafecitos. Sí, igual lo quiero leer. Igual lo queremos leer. Algún día llegará, naturalmente, por decantación. Y por último, una mención que es un lujo. Esto es un broche de oro. Germán, que algunos, si tienen muchos años, sabrán que es el cofundador de Martes Ataca, junto con quienes les hablan. Nos ilustró un fileteado de Medianoche en Main. Que lo tenemos acá en el estudio, sí. Sí, siempre fue un gran ilustrador. De hecho, él creó la navecita de Martes Ataca. Y le vamos a sacar una foto en este estudio verde para subir a algún lado. Twitter probablemente. Gracias, Ger. Te queremos mucho. Y te extrañamos. Sí, lágrima. Bueno, feliz año. Feliz año a todos. Cuando sea que escuchen esto, sí, tal vez que sea lo mejor posible dentro de las circunstancias. Así es. Un saludo a todos los que nos escriben vía Twitter, que lo pueden hacer a través de @martesataca. Sí. Y o usando el hashtag Medianoche en Main. Hubo bastante repercusión del último capítulo. No justificaste Jumanji al final, no expandiste tu explicación sobre por qué te parece una película de terror. La verdad no pensé que iba a hacer polémica. ¿Querés defenderte? No pensé que iba a hacer polémica. Se me ocurrió publicar la lista para que esté a mano, para que todos puedan tomar nota, que un par dijeron que lo iban a hacer. Para mí es terror.
No, es terror infantil, no es tan difícil de entenderlo. Aparentemente sí. Desde el primer momento a mí me costó entender. Está el hombre lobo, por ejemplo. Ok. Está la cosa sin nombre, está esa casa segura que deja de serlo. Perdón por este error para mí. Está bien. Vas a morir en tu ley. Sí. Para citar a la madre de Stephen King, ojalá tengan un año deseando lo mejor y esperando lo peor. Gracias por escucharnos, por haber hecho crecer el podcast este año y esperemos que la producción continúe con cierta continuidad. Sí. Como digo, siempre nos están escuchando en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox. Ahora y YouTube Music. Subamos YouTube porque, hablando de oyentes, nos escribió Mauritus. Me gusta leer los arrobas. Mauritus M. Desde Uruguay, porque había un conflicto de que iban a cerrar Spotify y al final medio que se resolvió, pero nos dio como la motivación para subir los podcasts a YouTube. Un uruguayo que nos quiere, aunque somos argentinos. Quizás el único. Porque tal vez sabe que yo viví en Uruguay, pero bueno, eso queda para otro episodio. Lo huele. Se habla uruguayo, tal vez por eso no se entiende. Eso es todo. Esto fue Medianoche en Maine, capítulo 43. Mi nombre es Lucía. Mi nombre es Andrés. Y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.